en esta oportunidad les vengo a hablar sobre los contratos de préstamo y las figuras jurídicas para actos de otras personas. ¿Qué son los contratos de préstamo? Estos son contratos por los cuales una persona llamada tomadora o prestatario recibe de otra persona llamada prestamista una cosa que se obliga a restituir en especie o por equivalente después de cierto tiempo. De cierto tiempo de su uso y la restitución en especie al préstamo. Luego tenemos lo que es el contrato mutuo. El contrato mutuo es un contrato por el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas con cargo de restituir otras, tanto en la misma especie y calidad. Luego tenemos lo que es la parte del contrato, tenemos el mutuante y el mutuario. El mutuante es aquella persona la cual paga y el mutuario es la que recibe el pago. Luego tenemos lo que son los elementos esenciales a la existencia y a la validez del mutuo. Tenemos lo que es en primer lugar el consentimiento. Acá se rige el derecho común y por ser un contrato real se perfecciona con la entrega de la cosa. Luego tenemos lo que es la capacidad y el poder. Para la doctrina dominante es en principio un acto de disposición y la doctrina extranjera refiere que en caso de tomar un préstamo, cantidades pocas importantes que sean vigentes para la administración del patrimonio que constituye. Luego tenemos lo que es el objeto. Se puede dar en mutuo las cosas en comercio que sean susceptibles de ser enajenadas y fungibles, ya que el mutuo implica la transmisión de la propiedad. Luego tenemos lo que es la cosa. La cosa debe ser lícita, no contraria a derecho. Se ajusta a las normas jurídicas. Luego tenemos lo que es la legitimación, la cual el mutuante debe ser propietario de la cosa dada en préstamo. Luego tenemos lo que es la entrega de la cosa, ¿verdad? Y los gastos. Los gastos en el contrato de mutuo están a cargo del mutuario. Luego tenemos lo que son las obligaciones del mutuario, ¿verdad? Que son las obligaciones de restituir y la obligación del mutuante. La obligación del mutuario está estipulada en el artículo 1744 y 1735 del Código Civil venezolano. La obligación del mutuante debe, en el momento de la celebración del contrato, que no surge ninguna obligación para el mutuario, ¿verdad? Luego tenemos lo que es los contratos de depósito. Los contratos de depósito es un acto por el cual una persona recibe la cosa ajena con obligación de guardarla y restituirla. Luego tenemos lo que es la clasificación del depósito, ¿verdad? La clasificación del depósito está estipulada, ¿verdad?, en nuestro Código Civil venezolano y se divide en depósito necesario, depósito voluntario y depósito necesario. Luego tenemos lo que son los deberes y derechos del depositario. Tenemos que una, ¿verdad?, debe guardar las cosas dadas en el depósito, no servirse ni usar las cosas dadas en depósito, cambio de naturaleza del depósito, la responsabilidad del depósito del depositario y por último restituir la cosa dada en depósito. Luego tenemos lo que son los deberes y derechos del depositante. La obligación de reembolsar los gastos y de indemnizar los daños. Según el Código Civil venezolano, el depositante debe reembolsar al depositario los gastos que en se hayan hecho para la conservación de la cosa depositada. Luego tenemos lo que es los elementos esenciales a la existencia del depósito propiamente dicho, ¿verdad? Que en ellas entran lo que es el consentimiento, la capacidad y poder, el objeto, el cual debe referirse a una cosa mueble no fungible, y la causa. Luego tenemos lo que son los contratos de obra. Los contratos de obra es aquel mediante el cual una parte se compromete a ejecutar determinado trabajo por sí o bajo la dirección de otro mediante un precio que la otra se obliga a satisfacerle. Luego tenemos lo que son las partes
del contrato. Las partes del contrato, ¿verdad? Son las partes que se llama cómodamente comitente, perdón, o dueño de obra. Y la otra se denomina contratista u operario, obrero o artesano, ¿verdad? Luego tenemos lo que es el precio también llamado compensación, honorario o retribución. Luego tenemos lo que es la naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es el contrato de prestación de servicios donde no hay subordinación. Luego tenemos lo que son los elementos esenciales de existencia y de validez en el contrato de obra. En estas es un poco más de lo mismo, entra lo que es el consentimiento, la capacidad de poder, el objeto y la causa. En cuanto a la obra, conviene tener el presente que puede ser muy variable, ¿verdad? Y el bien es un contrato de construcción, de reparación y modificación, mientras que el servicio, un ejemplo de esto podría ser un contrato de transporte o un contrato de representación. Luego tenemos lo que son las obligaciones del contratista, ¿verdad? Que son dos. Primero, que la obra se ejecute, y en la segunda, entregar la obra que ya se ha ejecutado, ¿verdad? Luego tenemos lo que son las obligaciones del comité. Las obligaciones del comité serían recibir la obra y la obligación de pagar el precio. Luego tenemos la causa de extinción del contrato de obra, el cual se extingue por las causas de extinción comunes de todos los contratos según estipulado en la ley, ¿verdad? Y tiene dos causas. Una, que el desistimiento del comitente, y dos, la muerte del contrato. Luego tenemos lo que son las figuras jurídicas para actos entre otras personas, ¿verdad? Dentro de esto, ¿verdad? Tenemos lo que son los contratos de mandato, el cual es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente o mediante un salario a ejercitar una o más negocios por cuenta de otra. Luego tenemos lo que son las partes del contrato, lo que es el mandante y el mandatario. El mandante es la que se encarga de ejecutar uno o más negocios, mientras que el mandatario es la persona que se obliga gratuitamente o mediante salario a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otro que le haya encargado de ello. Luego tenemos lo que son las clases de mandato según el derecho civil. En primer lugar tenemos por la forma de manifestación de la voluntad del mandate. El mandate puede ser expreso o tácito, según el artículo 1685 de nuestro Código Civil venezolano. Luego, por otra parte, tenemos que la extensión de los intereses del mandato, respecto de los cuales puede verse, puede ser general o especial. En tercer lugar, tenemos que por la forma de señalar los poderes del mandatario, el mandato puede ser concebido en términos generales o expreso. Luego tenemos lo que son los elementos de existencia y validez de los contratos en el mandato. Luego, dentro de estos se enmarca lo que es el consentimiento, la capacidad y el objeto. Luego tenemos lo que son las obligaciones del mandatario frente al mandate. En el artículo 1692 de nuestro Código Civil nos señala que el mandatario está obligado a ejecutar el mandato por lo que la gerencia de un mandato con la que se puede quedar limitado por la facultad que tiene el mandatario de renunciar al mandato, ¿verdad? Luego tenemos lo que son sus obligaciones, ¿verdad? Está la obligación de no hacer contraparte, ¿verdad? La obligación de no abandonar al mandato, lo recibido en virtud del mandato, y en quinto lugar lo que es la obligación de restituir al mandato en las cosas que son objeto del mandato. Luego tenemos lo que son las obligaciones del mandate frente al mandatario. Dentro de ellas tenemos lo que es reembolsar los avances y gastos
que hayan hecho, pagar el salario y indemnizar ciertas pérdidas. Luego tenemos lo que es la extinción del mandato, el cual el mandato se extingue por las causas comunes y por causas especiales señaladas en el Código Civil venezolano. Luego tenemos lo que es la transacción. Es un contrato por el cual las partes mediante recíprocas concesiones terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual para transferir si necesita tener capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción. Gracias.